El sol se alzaba sobre las pirámides de Egipto como un disco de oro fundido, pero para el pueblo de Israel, su luz solo iluminaba una realidad de cadenas y dolor. En las canteras de Tebas, el aire estaba saturado de polvo y el sonido constante de los látigos golpeando la carne cansada. Los hebreos, que alguna vez fueron protegidos bajo el ala de José, ahora eran vistos como una plaga por el nuevo faraón. El soberano egipcio, enclaustrado en su palacio de alabastro, observaba con temor desde sus balcones. Veía a una nación de esclavos que crecía en fuerza y número, y ese miedo se transformó en una crueldad sin precedentes. No bastaba con la servidumbre, no bastaba con las cargas imposibles. El faraón decidió que debía cortar el futuro de Israel de raíz. Fue entonces cuando emitió aquel decreto que hizo que el cielo de Egipto pareciera oscurecerse. Cada hijo varón, nacido de una mujer hebrea, debía ser arrojado a las aguas del Nilo. El río, que para los egipcios era fuente de vida, se convertiría por orden real en una tumba para los inocentes. Antes de continuar con este relato de valentía y protección divina, te invito a suscribirte a Novelas de Fe, activar la campanita y acompañarnos en cada capítulo de esta épica serie. Tu apoyo es fundamental para que sigamos narrando las maravillas de las Escrituras. En el corazón de Gosén, el pánico se extendía como un incendio. Las madres hebreas ocultaban sus vientres, viviendo en un estado de terror constante. En medio de esta atmósfera de muerte, una mujer llamada Jocabed sentía que su hora estaba cerca. Junto a su esposo Amram, se refugiaba en la fe de sus antepasados. Cada contracción de su parto era una batalla entre la esperanza y el miedo. Amram, con el rostro marcado por el cansancio del trabajo forzado, sostenía las manos de su esposa, orando en silencio al Dios de Abraham. Sabían que, fuera de los muros de su humilde choza, los soldados egipcios patrullaban las calles, con los oídos atentos al llanto de cualquier recién nacido. Miriam, la hija mayor, aguardaba en la puerta, con la mirada perdida en la penumbra, actuando como el primer escudo de una vida que aún no había llegado. No era solo un nacimiento, era un acto de resistencia contra el imperio más poderoso de la tierra. Cuando el niño finalmente nació, un silencio milagroso inundó la habitación. No hubo un grito estruendoso, sino un suspiro de vida que pareció traer una paz sobrenatural al lugar. Al ver el rostro del pequeño, Jocabed no vio simplemente a un bebé. Vio una luz especial, una belleza que trascendía lo físico. Era un niño hermoso a los ojos de Dios. Y en ese instante, la madre supo que no importaba cuántos decretos firmara el faraón, ella no entregaría a su hijo a la muerte. Durante 3 meses, la familia vivió en un secreto absoluto. Cada movimiento en la casa era calculado. Cada vez que el niño intentaba llorar, Jocabed lo pegaba a su pecho, envolviéndolo en un amor que desafiaba al miedo. Amram y Miriam aprendieron a comunicarse con señas, a caminar sin hacer ruido, a convertir su hogar en un santuario oculto. 3 meses de tensión constante, de sobresaltos ante cada golpe en la puerta vecina, de ver a otras madres llorar la pérdida de sus hijos mientras ellos protegían el suyo. Pero un bebé de 3 meses comienza a reclamar su lugar en el mundo. Su voz se hace más fuerte, sus movimientos más inquietos. Jocabed, con la sabiduría que da el amor desesperado, comprendió que el escondite ya no era seguro. Las patrullas egipcias eran cada vez más agresivas y el riesgo de que toda la familia fuera ejecutada por traición era inminente. Fue allí donde la fe se transformó en acción creativa. Si el río era el lugar de la muerte según el faraón, ella lo convertiría en el lugar de la vida según Dios. Con manos que temblaban por la emoción, pero firmes por la determinación,
Jocabed comenzó a recolectar juncos de papiro. No era una tarea fácil, pues debía hacerlo sin levantar sospechas. Nudo a nudo, fue tejiendo una pequeña cesta, un arca de protección para el tesoro más grande de su vida. La inteligencia poética de esta madre la llevó a sellar la cesta con asfalto y brea, asegurándose de que el agua del Nilo no pudiera tocar al niño. Mientras trabajaba, las lágrimas caían sobre el tejido de papiro, mezclándose con la brea. Era una despedida que ninguna madre debería vivir, pero era la única forma de darle una oportunidad. Amram la observaba desde las sombras, con el alma desgarrada por la impotencia, pero fortalecido por la convicción de su esposa. Ella le decía que el Dios que guardó a Noé en el gran diluvio, guardaría a este pequeño en su propia arca sobre las aguas del Nilo. No era un acto de abandono, sino una entrega total a la providencia divina. El plan estaba trazado, y el escenario del gran rescate comenzaba a prepararse en las esferas celestiales. La mañana elegida para la partida fue una de esas mañanas donde la niebla sobre el río parece ocultar los secretos del mundo. Jocabed tomó al niño en sus brazos, por lo que pensó que podría ser la última vez. Lo amamantó, lo arrulló y con un beso cargado de bendiciones, lo colocó dentro de la cesta. Miriam, la joven de ojos atentos, se preparó para su papel crucial. Juntas caminaron hacia la orilla, buscando un lugar donde los carrizales fueran lo suficientemente altos para ocultar la cesta, pero cerca de donde la corriente fuera tranquila. Con un último suspiro de dolor, Jocabed depositó la pequeña arca entre los juncos y se alejó, incapaz de mirar atrás, dejando a su hija Miriam vigilando desde la distancia para ver qué pasaría con el pequeño náufrago de la fe. A kilómetros de allí, en el esplendor del palacio real, la hija del faraón se preparaba para su ritual matutino. Ella era una mujer de contrastes, rodeada de la frialdad de los dioses de piedra y la rigidez de su padre, pero con un corazón que aún no se había endurecido ante el sufrimiento ajeno. Mientras se dirigía al río con su séquito de doncellas, algo en el aire se sentía diferente. El Nilo, que para su padre era un instrumento de ejecución, estaba a punto de convertirse en el escenario de una ironía divina. La princesa caminaba con elegancia, sus joyas de oro brillando bajo el sol naciente, sin saber que sus pasos estaban siendo guiados por el dios de los esclavos, a los que su propio linaje oprimía. Al llegar a la orilla, sus ojos divisaron algo extraño entre la vegetación. No era una planta, ni un animal, sino una forma hecha por manos humanas que flotaba con una calma sobrenatural. La curiosidad la invadió y ordenó a una de sus siervas que fuera a recoger aquel objeto. Cuando la cesta fue puesta ante sus pies, el tiempo pareció detenerse en todo Egipto. La princesa se inclinó y al abrir la tapa de la cesta se encontró con el rostro de un bebé. El niño, al sentir el cambio de luz y ver rostros desconocidos, rompió en un llanto suave pero profundo. En ese preciso instante, el decreto del faraón murió en 1900. El corazón de su propia hija, la compasión, esa fuerza invisible que Dios planta en los corazones dispuestos, inundó el alma de la princesa. Ella supo de inmediato que era un niño hebreo, uno de los que su padre quería exterminar, pero no pudo evitar amarlo desde el primer segundo. Miriam, que observaba con el corazón en la garganta, vio el momento exacto en que la princesa tomó al niño en sus brazos. Con una audacia que solo puede nacer de la dirección divina, la niña salió de su escondite. No se acercó como una esclava temerosa, sino con la sabiduría de quien sabe que el destino está en juego. Se presentó ante la realeza y con voz clara propuso una solución.
buscar a una mujer de entre las hebreas para que criara y amamantara al niño para la princesa. La hija del faraón, atrapada en la ternura del encuentro, aceptó sin dudar. Miriam voló de regreso a su casa, llamando a su madre con una alegría que desbordaba su pecho. Jocabed regresó al río, ahora como la mujer contratada para cuidar a su propio hijo. La princesa le entregó al bebé y le prometió un salario, garantizando así la seguridad del niño bajo el sello real del palacio. Dios había humillado la soberbia del faraón usando la compasión de su propia hija y el amor de una madre esclava. El regreso de Jocabed a su hogar, llevando al niño en sus brazos y bajo la protección oficial de la corona, fue el primer gran triunfo de la fe sobre la opresión. En las calles de Gosén, donde el miedo solía ser el aire que se respiraba, la casa de Amram se convirtió en un refugio de esperanza silenciosa. Los vecinos miraban con asombro cómo aquel niño, que debería haber sido una víctima más del río, crecía fuerte y saludable. Jocabed, sin embargo, sabía que cada día que pasaba era un regalo prestado. Ella no solo alimentaba el cuerpo de su hijo con leche, sino que alimentaba su alma con la identidad de su pueblo. En los años de la infancia temprana, mientras los niños egipcios aprendían sobre los dioses con cabeza de halcón y de chacal, Moisés escuchaba historias sobre el Dios que llamó a Abraham de una tierra lejana. Escuchaba sobre la escalera de Jacob y los sueños de José. Estas historias no eran solo cuentos, eran semillas de fuego plantadas en el corazón de un niño que, legalmente, ya pertenecía al palacio del faraón. La relación entre Jocabed y su hijo era una danza de amor y urgencia. Ella sabía que llegaría el momento en que tendría que entregarlo de nuevo, no a una cesta de juncos en el río, sino a los pasillos de mármol de la capital. Por eso, aprovechaba cada caricia para recordarle quién era. A menudo, mientras el sol se ponía tras las palmeras, le susurraba que su nombre, aunque dado por la princesa egipcia, siempre sería un recordatorio de que Dios lo había rescatado por un propósito mayor. El pequeño Moisés creció viendo el contraste, la pobreza de su hogar lleno de amor frente al lujo distante de los templos que se veían en el horizonte. Aprendió a amar el sonido de las oraciones hebreas y el ritmo del trabajo de sus hermanos, sin sospechar que pronto su mundo cambiaría de forma radical. Mientras tanto, en el palacio, la hija del faraón esperaba con impaciencia. Ella había hecho un pacto y, a diferencia de muchos en la corte, su palabra era firme. Enviaba provisiones y se aseguraba de que el niño no careciera de nada. Pero el vínculo que se estaba formando entre la madre biológica y el niño era algo que el oro no podía comprar. Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, también desempeñaron un papel vital en este tiempo. Ellos eran los guardianes de su secreto y sus primeros maestros en la vida cotidiana de los hebreos. Jugaban con él, lo protegían en las calles y le enseñaban que, aunque un día vistiera las sedas de un príncipe, su sangre siempre sería la sangre de un pueblo que esperaba su liberación. La tensión narrativa crecía a medida que Moisés dejaba de ser un bebé para convertirse en un niño fuerte. El acuerdo con la princesa tenía un límite natural, el destete. En aquella cultura eso significaba que alrededor de los 3 o 4 años, el niño debía ser devuelto para comenzar su educación formal como hijo adoptivo de la realeza. Cada salida del sol acercaba a Jocabed a una nueva despedida, una que quizás dolía más que la primera, porque ahora conocía la risa de su hijo, el color de su voz y la profundidad de su mirada. La casa, antes llena de la energía del pequeño, comenzó a prepararse para un vacío ensordecedor. Amram fortalecía el corazón de su esposa, recordándole que Dios no hace milagros a medias y que, si lo salvó del Nilo,
era porque tenía un plan que iba más allá de sus propios brazos. Llegó finalmente el día señalado. La princesa envió a sus guardias y doncellas para recoger al niño. Gosén se detuvo para observar la escena. Los esclavos interrumpieron sus labores por un momento, viendo cómo un niño de su propia sangre era escoltado por la guardia real. Jocabed vistió a Moisés con las mejores prendas que pudo conseguir. Lo abrazó con una fuerza que parecía querer detener el tiempo y le dio una última instrucción que quedaría grabada en su subconsciente para siempre. No olvides quién es tu Dios. Con lágrimas contenidas, lo entregó a las doncellas de la princesa. El niño, confundido pero con una calma que parecía no pertenecer a su edad, caminó hacia su nuevo destino. La entrada de Moisés al palacio fue el comienzo de su metamorfosis externa. Dejó atrás el polvo de las calles de Gosén por los suelos pulidos de granito. La hija del faraón lo recibió con una alegría genuina, viendo en él al hijo que la vida le había negado por otros medios. Ella lo llamó oficialmente Moisés, declarando ante la corte: porque de las aguas lo saqué. En ese momento, el niño hebreo se convirtió legalmente en un nieto del faraón, un príncipe de la nación más poderosa del mundo. Se le asignaron tutores, se le enseñó el lenguaje de los jeroglíficos y se le introdujo en la etiqueta de la nobleza. Pero lo que la princesa no sabía y lo que el faraón no podía sospechar era que debajo de los collares de oro y las finas túnicas egipcias latía un corazón que ya había sido sellado por las historias de Jocabed. El palacio era un mundo de maravillas y sombras. Moisés aprendía con una rapidez asombrosa, destacándose en los estudios y en los juegos de la corte. Sin embargo, a menudo se encontraba solo en los grandes balcones, mirando hacia la zona donde vivían los esclavos. Sentía una conexión inexplicable con aquella gente que trabajaba bajo el látigo. A pesar de los esfuerzos de sus maestros por borrar su pasado y convertirlo en un egipcio perfecto, la semilla de su identidad hebrea permanecía intacta. Dios estaba usando el corazón del imperio para educar al hombre que un día lo desafiaría, dándole acceso a los secretos, las leyes y las estrategias de Egipto, preparándolo para una misión que aún estaba envuelta en el misterio del futuro. El paso de los años en el palacio transformó al pequeño rescatado en un joven de una distinción admirable. Bajo la tutela de la hija del faraón, Moisés recibió una educación que pocos hombres en la tierra podían soñar. Aprendió la sabiduría de los sacerdotes, el cálculo de los arquitectos y el arte de la retórica que se practicaba en las más altas esferas del poder. Cada vez que caminaba por los jardines reales, rodeado de estatuas colosales que rendían culto a los dioses de Egipto, Moisés proyectaba la imagen de un príncipe perfecto. Su porte era firme, su mirada inteligente y su voz cargada de una autoridad natural. Sin embargo, detrás de esa fachada de mármol y oro, el joven príncipe cargaba con una dualidad que nadie más podía comprender. En las noches de soledad, cuando el silencio envolvía los pasillos del palacio, los ecos de las canciones de cuna de Jocabed regresaban a su mente como un susurro sagrado. Él sabía que su historia no comenzó en una cuna de marfil, sino en una cesta de juncos, y esa verdad era el ancla que impedía que su alma se perdiera por completo en la vanidad egipcia. La hija del faraón observaba su crecimiento con una mezcla de orgullo y una sombra de preocupación que prefería no nombrar. Veía en Moisés a un sucesor capaz, un hombre que entendía la estructura del imperio, pero también notaba que sus ojos se perdían con demasiada frecuencia en el horizonte hacia las tierras de Gosén. Ella trataba de rodearlo con las mayores distracciones.
Banquetes, cacerías y el estudio de las glorias pasadas de los faraones, intentando sellar cualquier grieta por donde pudiera filtrarse su origen hebreo. Pero el propósito de Dios es más fuerte que cualquier esfuerzo humano por ocultarlo. Mientras Moisés se convertía en un experto en las leyes de los hombres, el Creador estaba escribiendo en su espíritu las leyes de una justicia superior. En la corte lo veían como un egipcio de linaje adoptivo, pero en los cielos ya estaba siendo preparado para ser el pastor de una nación entera. Este primer capítulo de su vida llega a su fin con un Moisés que se encuentra en la cima del mundo antiguo, pero en la base de su propia búsqueda espiritual. El niño que fue salvado de la muerte por un milagro, ahora se enfrenta al desafío de vivir en la casa del opresor de sus hermanos. La paz que rodea su vida en el palacio es solo la calma antes de la tormenta, el preludio de un despertar que sacudirá los cimientos de todo Egipto. Dios ha movido cada pieza con una precisión milimétrica, desde el vientre de Jocabed hasta el corazón de la princesa. Cada detalle ha sido parte de un plan maestro para que la esperanza de Israel nunca se apagara. El niño ha sido rescatado, el príncipe ha sido formado, y el destino está a punto de reclamar su lugar. Si este inicio de saga ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Novelas de Fe y compartir esta historia con tus seres queridos. Tu participación es lo que permite que sigamos trayendo estas narrativas bíblicas con toda la fuerza y el respeto que merecen. Pero no te vayas todavía, porque la verdadera prueba está por comenzar. Moisés ya no es un niño y el mundo que lo rodea está a punto de exigirle una definición. En el próximo episodio, la comodidad del palacio se verá amenazada por una realidad que Moisés ya no podrá ignorar. Veremos cómo el joven príncipe comienza a caminar entre su pueblo y el momento exacto en que sus ojos se abren ante el sufrimiento de sus hermanos. No te pierdas el próximo capítulo. El príncipe hebreo en 1900 es Palacio. La identidad de un hombre está en juego y la historia de la libertad está a solo un paso de distancia.